veamos un par de cosas. Ajá. A veces el creyente vive diferentes etapas, ¿no? La vida en Cristo, fíjense, la vida en Cristo es como cuando uno acaba de nacer. De hecho, cuando uno acepta a Jesús en su corazón, se le llama nuevo nacimiento, ¿cierto o no? Sí. Ok. Entonces, a partir del nuevo nacimiento, el bebé empieza a, pues lo primero que hace es llorar, ¿no? Un bebé. Y después empieza a crecer. Y conforme va creciendo, pues empieza ya a emitir sonidos, a coordinar movimientos. Y con el tiempo ya le empiezan a dar no solamente leche, sino las probaditas de esto y de aquello, ¿no? Y entonces el bebé va madurando, va creciendo, y pues un bebé no nace corriendo. Tiene que aprender primero a sentarse, después a gatear, y son diferentes. Es un proceso de vida, ¿no? Son etapas donde se va aprendiendo a dar los primeros pasos. Inclusive en los primeros pasos, pues es súper común que el bebé se caiga cuando empieza a caminar. Hay bebés que de repente se caen y después agarran miedo y vuelven a hacer el intento hasta mucho tiempo después y todo. Más o menos así es la etapa del creyente, la vida del creyente. Ajá. Hay un constante crecimiento en la palabra de Dios, uno va aprendiendo cosas. Ajá. Hay cosas, por ejemplo, yo recién convertido, en una ocasión vagamente escuché acerca de un tema que era, no lo entendí en ese momento. Yo tenía como unos 13 o 14 años y yo no entendí el tema. ¿Sí? Yo soy de un cerebro, un seso muy cuadrado. No sé si me explico. Ajá. Lo acepto, a veces tiendo al dogma. Entonces, en ese momento el tema libre de la predestinación no lo entendí, porque hay muchas cosas que pueden sonar como a contradicción. Entonces, pasó el tiempo y ¿sabes qué? Este tema, principalmente este tema, es uno de esos temas que no es que se comprenda de un momento a otro, o que digas, ya lo entendí, sino que paulatinamente, conforme vas creciendo y vas entendiendo, y conforme vas madurando también en tu vida secular, vas entendiendo lo que es el tema de la predestinación. Si a una persona de nuevo ingreso, vamos a decirle, no, a un recién nacido en Dios, le hablamos, por ejemplo, de guerra espiritual, no va a entender nada. O de espíritus territoriales, o por ejemplo de la predestinación, va a decir, bueno, entonces ¿qué caso tiene que acepte a Cristo? ¿Sí me explicó? O cuál es la situación. Entonces, son procesos que se van dando. Ahorita yo quiero que veamos algunos procesos de ese tipo, para que entendamos cómo ese creyente va madurando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos, o que tenemos cierto rango, o cierto nivel de preparación, o cierto nivel de madurez, pero no es así. No lo entendamos por rangos, sino por procesos. ¿Sí me explico? Ajá. De hecho, es el título de esta plática, ¿no? No es por rangos, es por procesos. Ajá. No es rangos, es proceso. ¿Ok? Son las etapas y procesos del creyente. Ajá. Bien, vamos a estudiar 4 de estas etapas. Etapas y procesos del creyente. Vamos a enumerar 4. Fíjense bien, el número 1 va a ser de esclavo a hijo. Ajá. Es el nuevo nacimiento. Número 2, de niño a adulto. ¿Sí? El número 2, de niño a adulto. ¿Ok? Número 3. ¿Voy muy rápido? Ok, de oveja a obrero. Número 3, de oveja a obrero. Y número 4, de discípulo a hacedor de discípulos. ¿Sí? Cada uno de estos principios tiene obviamente una palabra clave que ahorita vamos a ir analizando. Ajá. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esto indica, así como de verdad como se los estoy dando,
indica que está habiendo un crecimiento constante. ¿Ya se dieron cuenta? De que no es de que uno permanezca aquí y ahí se va a quedar, y el otro aquí y ahí se va a quedar. No, es porque todos estamos creciendo en el Espíritu, estamos creciendo en Dios. ¿Ah? Inclusive, por ejemplo, cuando el niño ya creció, ¿cuál es el primer sistema de educación que se le da al niño? El kinder, ¿no? Y después del kinder, pues no lo en el kinder no le podemos enseñar a un niño cuánto es 9 por 9, ¿verdad? ¿Alguien sabe la tabla del 9? ¿Cuánto es 9 por 9? 81, sí, sí. ¿Ah? No le podemos. Entonces, cada etapa de la enseñanza del niño, va en relación con su edad y conforme lo que va entendiendo. ¿Sí me explico? Va entendiendo unas cosas, va entendiendo otras. Inclusive el sistema de educación va cambiando con las generaciones, ¿no? Lo que a mí me enseñaron en el kinder no es nada para nada lo que les enseñan hoy también en el kinder, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de educación se va adaptando también a las generaciones, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas son etapas. Llega el momento de la primaria y pues ya saben algunas cosas, ya les enseñan a sumar, a restar, a leer, a muchas cosas, les enseñan las tablas, a dividir. ¿Alguien sabe dividir todavía? En la prepa ya se ven algunas otras materias, se va complementando la situación, ¿sí? Pero la persona no se queda ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. En la preparatoria es donde uno hace más amigos, ¿no? O amigos que son un poquito más entrañables. En la universidad, se ven en la carrera y todo eso, y también las parrandas con los cuates y todo. Pero inclusive, aunque uno quisiera vivir así en esa etapa, tiene uno que seguir madurando. La etapa de la universidad es el grado máximo de estudios, simbólicamente hablando aquí en el país. Es el grado máximo, a menos que alguien quiera estudiar ya un doctorado o alguna cosa de esas, ¿sí? Pero ya es el grado, ¿no? El grado más alto. Pero inclusive de allí hay que salir y seguir creciendo y seguir trabajando. Hace rato veíamos un poquito de eso, ¿no? De que una persona sale, por ejemplo, de una carrera de ingeniero y cuando empieza a trabajar ya en campo, se topa con pared en muchas cosas. Y resulta ser que hay ayudantes que saben más que el ingeniero porque están en campo, ¿sí me explico? Entonces, siempre hay que estar creciendo, ¿sí? Siempre hay que estar en un proceso. Todos nosotros debemos estar en un proceso. No es porque yo diga, yo tengo 51 años, yo ya, a ver, ¿tú qué me puedes enseñar, Juan? Todos podemos aprender algo de todos. Y si no me recuerdo en una clase que no vimos eso, ¿no? Que debemos de estar dispuestos a aprender, a ser enseñados, ¿no? Siempre a aprender algo. Inclusive hasta repetíamos, ¿no? Quiero aprender algo. Hoy quiero aprender algo, ¿no? Algo así decíamos. Entonces, esa es la situación. Debemos estar siempre en una etapa, ¿ok? Fíjense bien, punto número 1, de esclavo a hijo. Vamos a leer de principio Gálatas 4. ¿Ya lo tienen? 4 del 5 al 7, ¿ok? Estamos viendo el punto número 1 que es de esclavo a hijo. Fíjense bien. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga conmigo, adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Yo digo amén. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Siendo hijo, ya tengo una herencia en el cielo. Yo sí lo creo. Y no escuché yo también. Yo sí lo creo. Yo tengo una herencia en el cielo. ¿Por qué? Porque he pasado a ser hijo de Dios. Ya no soy esclavo del mundo. Ya no soy esclavo del pecado. ¿Ok? Sigo pecando, pero ya no soy esclavo como antes. ¿Sí me explicó? Hoy, en el momento que yo lo decida, le puedo pedir. Sinceramente, perdono al Señor y el Señor me perdona. ¿Por qué? Porque ahora soy su hijo. Entonces tengo esa facultad de venir al Padre y pedirle perdón. ¿Sí me explicó? No es la idea estar regándola a cada rato, ¿no? O estar pecando a cada rato, sino que si me llego a equivocar, puedo llegar con toda la confianza con un Padre amoroso y decirle, Padre, perdóname,
¿Por qué? Porque ya no soy esclavo, soy hijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer punto es de esclavo a hijo. Esto que el Señor nos otorga tiene que ver con la identidad, ¿ok? Tiene que ver con la identidad. Antes que vivíamos en los placeres de este entorno, no teníamos una identidad. De hecho, las generaciones actuales se identifican con jirafas, perros, caballos y el resto. Hombres que dicen que son mujeres, mujeres que dicen que son hombres, y que hay ahora 127 géneros. Yo conozco 2 nomás, pues. Pero el día de hoy, la sociedad no me deja mentir. Toda la sociedad y toda la generación está falta de identidad, a todas luces. ¿Sí? Y entonces, el hecho de que Dios nos llame a su presencia y nos convierta en hijos, eso nos da una identidad. ¿Sí? Ya no soy esclavo, ni me identifico como un perro. Ahora soy hijo de Dios. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, dale gracias a Dios de que estás en este lugar, ustedes jovencitos, y de que no tienen la misma ideología del resto de la gente. Ustedes tienen una identidad, y esa identidad debe de ser formada en Cristo. Él fue el que les dio esta identidad, y ustedes deben desarrollar y formar, consolidar esa identidad en su presencia constantemente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es más para los chavos. Yo creo que ya, Omar o a mí ya no nos mueven de quiénes somos. ¿No? De repente le da por ladrar, pero eso es otra cosa. Pero ya no me mueven de quién soy. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí me explicó? Somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ser hijo de Dios tengo una identidad. Fíjate bien, antes de Cristo, cuando no estábamos en Cristo, vivíamos sin ley. ¿Ok? Sin ley. Vivíamos con culpas, con miedos, y sobre todo vivíamos bajo condenación. La palabra de Dios dice en Romanos 3 que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya viste lo importante que es ser hijo de Dios? Ya estamos redimidos, ya estamos justificados por la fe. Pero antes de esto vivíamos en condenación. Antes de Cristo vivíamos sin una relación con Dios. No le rendíamos cuentas a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Ahora con Cristo somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad. O sea, por eso yo te lo digo, inclusive hace rato lo decía, yo voy al cielo. Estoy feíto y todo, a lo mejor es producto del pecado, ¿no? Todo, pero voy a ir al cielo. Tú me puedes decir 1000 veces o condenar todo lo que quieras, pero no te creo. Porque soy hijo de Dios. Tengo una identidad en Cristo. ¿Sí me explicó? Entonces yo tengo la firme seguridad de que voy al cielo. Pero es que ayer la regaste. Sí, pero tengo un abogado que es fiel y que es justo para perdonarme. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo esa identidad. Repito otra vez, puede venir quien sea a decirme, te vas a ir al infierno. Discúlpame. Si te caigo mal, discúlpame. Si hice algo para ofenderte, discúlpame, pero yo voy para el infierno. Porque tengo una identidad. Y estoy formando y sigo consolidando mi identidad en esto. ¿Me explico? ¿Sí? La palabra potestad, en el Imperio Romano se usaba, fíjense bien dónde es donde se entregaba la potestad. Cuando el emperador mandaba un edicto o una carta a alguna provincia, le ponían tinta al sobre y le metían el sello, ¿cierto o no? El sello del rey, del anillo del rey. Cuando el sello era puesto, fíjate, todavía el edicto no llegaba a la provincia a donde iba, pero ya cuando era puesto el anillo, aquella persona de aquella provincia ya tenía la facultad de hacer todo lo que estaba en la carta. ¿Sí me explicó? Antes de que la carta llegara, ya tenía la autoridad.
Y por eso, en Juan 1:12 dice que nos dio la potestad. Ajá. ¿Eso qué significa? Que en cuanto el Señor creó los cielos y la tierra, antes de formar el mundo, ya te había dado esa facultad a ti. De ser hecho hijo de Dios, de ser hecha hija de Dios. ¿No le dices gracias? Gracias. Antes de que llegara esa carta a nuestros corazones, ya éramos hijos. Nada más que no lo sabíamos, por eso vivíamos como vivíamos. Pero ya éramos hijos de Dios. En la eternidad, Dios pensó en nosotros para ser sus hijos. Yo sí digo gloria a Dios. Ajá. Y eso construye una identidad en nuestras vidas. Ajá. Entonces, de esclavo a hijo tiene que ver con identidad. Repito, de esclavo a hijo tiene que ver con identidad. ¿Ok? Muy bien. Pregunta así rápida, esa es personal. ¿Me quiero apuntar? ¿Quién soy ahora en Cristo? Esa no la respondas, respóndela tú mismo o pregúntale al Señor, ¿quién soy, Señor, en ti? Ajá. Bien. Punto número 2. De niño a adulto. ¿Estamos viendo eso? Sí. De niño. Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Fíjense bien. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate lo importante que es crecer en Cristo. ¿Ah? ¿Sí? Cuando una persona nace en Cristo, se convierte en un bebé espiritual. ¿A qué me refiero? Aquí hay una, no es dependencia, es como codependencia de Cristo. Y es cuando el creyente se dice comúnmente que está en su primer amor y ay, es que Dios es todo para mí y estoy enamorado de Cristo y mi Dios acá y mi Dios allá, Dios yo quiero, necesito acá, y lo vemos más bien como un padre y estamos necesitados de todo. Efectivamente sí es nuestro padre, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir ejercitando los sentidos, según esta escritura, para empezar a madurar en Dios. ¿Sí explico? Esto es como enseñanza, ¿verdad? Ajá. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales para ir madurando y para ir creciendo en Dios. Entonces, estamos yendo de ser niños o bebés espirituales a ser adultos, a comprender cada vez cosas más profundas de la palabra de Dios. Cosas cada vez más profundas de Dios mismo. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí estamos bien o no? ¿Sí? Bien. Mira, la Biblia es clara. Por un lado, el niño solo puede recibir leche, como veíamos hace ratito, ¿no? El bebé solamente empieza a crecer los primeros meses con leche. Si se le da algún tipo de alimento, segurísimo es que va a ir al hospital ese bebé. ¿Cierto o no? De la misma forma, en Cristo no puede haber unos niveles de profundidad muy fuertes porque eventualmente no los van a entender quienes acaban de conocer al Señor. ¿Sí me explico? Pero se habla de lo que es comúnmente lo que se dice la leche espiritual. Por ejemplo, ¿qué sería la leche espiritual para el creyente? Leer la Biblia, pero ¿qué partes de la Biblia no? Porque hay partes muy profundas. Por ejemplo, yo explico la creación, por ejemplo. ¿Qué les enseñamos a los niños en las clases, no? Pero, por ejemplo, quiero verme un poquito más como hijo, en mi ya madurez física, a lo mejor leer y empezar a entender: bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. Las bienaventuranzas, por ejemplo, el sermón del monte, son cosas que nos revelan fórmulas de vida práctica para vivirlas entre nosotros, en nuestro entorno. ¿Sí me explico? Eso es, por así decirlo, como que la leche espiritual es algo que entendemos rápido y que se puede hacer. Son cosas prácticas. ¿Sí me explico? Ajá. Y ya con el tiempo, pues empezamos a entender cosas más profundas. Pero aquí dice, la Biblia es clara, ¿por qué? Porque, como según la escritura, el niño solo puede recibir leche.
Y por otro lado, el maduro, según esta escritura, ya discierne entre el bien y el mal. ¿Ok? Mira, tú que, por ejemplo, ¿qué etapa le pondrías a una persona que llega y dice, pastor, ¿puedo ir? Olvídense a donde sea. ¿Puedo ir? ¿Qué es? ¿Verdad? El número de años en la iglesia no define tu madurez. Ajá. Pero ¿qué tal si después llega alguien y dice, pastor, fui a tal lado y pasó esto? Está creciendo, está empezando a madurar. ¿Sí me explico? Porque ya entiende cosas y ya tiene cuidado de ciertas cosas, ¿no? Hace ratito se metió uno de ellos a danzar, ¿sí vieron? ¿Sí? Ok. El crecimiento, fíjense bien, ¿dónde se nota el crecimiento? En decisiones, carácter y sobre todo en discernimiento. Discernimiento entre lo malo y lo bueno, ahí lo dice, bueno, ahí lo decía. Ajá. Discernimiento entre lo malo y lo bueno, ahí se nota el crecimiento, qué tipo de decisiones voy a tomar para mi vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de carácter estoy moldeando en Cristo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Decisiones, carácter y sobre todo en el discernimiento. Escúchenme bien. El discernimiento es algo importantísimo. Si hay algo que tenemos que pedirle al Señor nosotros en esta época es discernimiento. Tanto de espíritus, como decía la Biblia, como de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes doctrinales el día de hoy, muchísimas más de las que había antes. Yo recuerdo las más fuertes eran unas 10 corrientes doctrinales hace 25 o 30 años. Pero en el momento ya es casi incontable las corrientes doctrinales que hay, ¿sí? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa, inclusive aquí decimos otra cosa, ¿sí me explico? Entonces es importantísimo tener el discernimiento. En una ocasión, allá en Ciudad Reynosa, una persona, un hombre me decía, no, es que pues yo trato de leer la Biblia y entenderla a mi manera. Y yo le comentaba, es que ahí está el error, que todos amamos a Dios a nuestra manera, que todos interpretamos la Biblia a nuestra manera. Y ella me dice, pues es que tú también interpretas la Biblia a tu manera. No, eso es un error. La Biblia no es para interpretarse ni para entenderse. La Biblia, escúchame bien, se discierne a través del Espíritu Santo. Para eso tenemos que pedir nosotros discernimiento al Señor. No es, ¿tú qué le entiendes? ¿Sí me explico? Es más bien, el Espíritu Santo me dio a entender esta palabra, me hizo discernir esta palabra de esta manera. ¿Por qué? Porque la misma Escritura te puede hablar de una manera diferente a ti, porque lo necesitas de esa manera y de una manera distinta a mí, porque yo lo necesito entender de otra forma. ¿Sí me explico? Por eso el discernimiento es tan importante en esta generación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el mismo Pablo escribió para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Ajá. Que si ahora dijeron acá, ay, acá suena bien. Ahora dijeron acá, ay, acá me pareció mejor. ¿Sí me explicó? Entonces por eso tenemos que centrarnos, plantarnos en un solo lugar y empezar a cultivar el discernimiento. Si la palabra es buena, es pura, si es una doctrina sana, entonces permanecer en ese lugar. ¿Estamos hasta aquí bien? ¿Sí? Muy bien. Pregunta personal. ¿Cómo vivo lo que creo? ¿Cómo vives tu fe? ¿Cómo vivo mi fe? Ajá. ¿Por qué? Porque no todo el que es hijo ha madurado. Ajá. Y no todo el que cree ha crecido. ¿Sí? Entonces, algunos estamos en un proceso un poquito más avanzado, otros en el mismo proceso, pero un poquito más atrás, porque acaba de entrar a la presencia del Señor. Y entonces, pero ¿cómo estoy viviendo lo que creo? Entendiendo que no todo el que es hijo ha madurado.
Y no todo el que cree ya creció. ¿Sí me explico? Entonces, es un proceso para todo. ¿Ok? O están muy atentos o... ¡Bu! ¿Ok? Bien, punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3? De oveja a obrero. Bien. ¿Ok? Fíjense bien, el punto número 2 entonces de niño a adulto tiene que ver con madurez. ¿Ok? Tiene que ver con la madurez. De oveja a obrero. Efesios 4 del 11 al 12. De oveja a obrero. ¿No está Efesios? Efesios 4 del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Él mismo constituye, hace rato estábamos hablando de liderazgo, ¿no? Estamos aquí viendo que se va a levantar liderazgo en estas 5 funciones. Ajá. El ministerio de Cristo se divide en estas 5 funciones y él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros ¿qué? Pastores, maestros y evangelistas, ¿no? Entonces él fue el que constituyó y no es para que seas llamado por un rango o para que tengas un nivel determinado, no. La finalidad la dice en el versículo siguiente, ¿para qué? Para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Dios te llama, este punto número 3 de oveja a obrero tiene que ver con la función. ¿Qué función determinada vas a hacer tú en el reino de los cielos? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Pero no podemos hablarle a una persona que acaba de conocer a Cristo de la función que va a tener. No sabe todavía bien cómo está, cómo está organizado el reino de los cielos. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí ya es un poquito de madurez y ya tiene que ver con la función. La oveja madura ya empieza a servir, ¿ok? Ya empieza a trabajar, ya empieza aquí y allá. Otro punto es que Dios da dones y llamado, pero no es para que te sientas el uyuyuy. Dios da dones y llamado para que edifiques a otros. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ajá. Entonces, ya una oveja en función, ¿sí? Ya no solo recibe, también da. Una oveja en función tiene una mano así para recibir y la otra así para dar. Ajá. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, hasta ahí hay que considerar, fíjense, la pregunta aquí, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Sí? Con una mano recibo, con la otra mano doy. ¿En qué posición o en qué parte del proceso estoy todavía? ¿Sí? A lo mejor muchos de nosotros estamos recibiendo porque tenemos esa hambre y todo, pero va a llegar un momento en el que madures y en ese momento también vas a empezar a dar lo que has venido recibiendo. ¿Se me explicó? Eso activa el metabolismo del crecimiento espiritual, cuando tú empiezas a dar lo que recibes. ¿Sí? Inclusive, muchos de nosotros hemos aprendido que crecemos o maduramos más rápido cuando damos lo que recibimos. O sea, cuando ya nos vamos sobre eso. Fíjate que yo aprendí esto y vamos a estudiarlo. Y otros aprenden de lo que yo estoy hablando, de lo que recibí. ¿Sí me explicó? Entonces, así se madura más rápido. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿para qué me llamó el Señor? Escuchen bien. No activismo, sino madurez. ¿Ah? Tenemos que tener actividades en la iglesia, sí, debemos tener actividades, pero no hay que caer en el activismo, ¿ok? Sino en relación con nuestra madurez. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya vamos a terminar. Oiga, ¿pero a qué se refiere con no activismo, sino madurez? El activismo es cuando uno
sobrepasa sus horarios o sus límites de trabajo y quiere hacer más, o hace más de lo que Dios le pidió. ¿Sí me explico? O sea, quiere hacer más. Si Dios me puso a mí, por ejemplo, a cantar en la alabanza, yo también quiero estar en la cocina, yo también quiero estar dirigiendo a los jóvenes y quiero ahí estar haciendo otras cosas. ¿Sí me explico? El activismo es cuando tenemos un exceso de trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no activismo? Porque particularmente yo sí me he dado cuenta de que entre más actividades tengo en la iglesia, menos tiempo tengo de una relación más satisfactoria, más plena con Dios. Fíjate, a veces, por el servicio, se olvida a quién sirves. Entonces, por eso, el activismo sí tiene que ser frenado. Tenemos que tener una actividad, todos tenemos que tener una actividad en la iglesia. Como quienes vienen a barrer, a limpiar las sillas, a acomodar el retorno de los instrumentos, el audio, todos tenemos una actividad, debemos tener una actividad en la iglesia, ¿sí? Para no estancarnos, para continuar ese proceso de crecimiento, todos. Pero tampoco hacer que andemos movidos, al final de cuentas, o queda mano en un lado o queda mal en otro lado, ¿no? Entonces, sí tenemos que, y Dios, en su momento, nos hará ver cuál es nuestra vocación, ¿sí? Dentro del el rango de funciones que hay aquí, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en su momento y con el tiempo, Dios, cuando maduremos, sabremos la vocación hacia donde estamos dirigidos en relación con eso. No, estás en proceso de madurez. ¿Okay? Sí, no, de hecho, mire, cantar en el grupo o tocar en el grupo no es un ministerio. Para nada que es un ministerio, no es un trabajo, no es una función como tal, porque todos debemos alabar al Señor. ¿Tú quieres aportar tu talento aquí? Adelante. Es lo que hacemos, no vas a aportar talento, pero no es un llamado. La alabanza no es un llamado como tal. Todos debemos ejercer el sacerdocio en la alabanza. Todos estamos. Hasta el Salmo dice que todo lo que respira. El perrito que se metió también respiraba, ¿no? Ay, se me quedó a alabar al Señor. ¿Sí me explicó? Que todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Ok? Entonces, como tal, la alabanza no es un llamamiento, más bien es una orden. Y es para todo lo que respire. Las piedras mismas, las estrellas alaban al Señor, según la Escritura. Entonces, eso sí, no es parte del ministerio. La función ministerial de Cristo está ahí. Y ahí no dice la alabanza o el piano, que toque bonito. ¿Sí me explicó? Esa es la función ministerial del reino de los cielos. Ese es el ministerio de Cristo. ¿Ah? Todo lo demás son aportaciones o lo que le llaman el diaconado, ¿no? Los que ayudamos a poner las sillas o a cantar o a hacer las cosas. Son servicios que se dan. Por ejemplo, yo aquí, nosotros ejercemos cierto grado de sacerdocio. ¿Por qué? Porque en mi caso, nosotros los guiamos a la presencia del Señor a través del canto. Pero eso no me hace más especial que ustedes. Cualquiera lo podría hacer. Tu hermanito lo podrías hacer también, lo podrías guiar a la presencia del Señor. Israel, Johan, quien fuera, Vicky. ¿Sí me explicó? Si no estoy yo, Dios se va a armar de alguien para seguirlo haciendo. ¿Sí me explico? Sin embargo, la consolidación del ministerio está aquí arriba. Y son 5 funciones. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando ya la oveja ya maduró, entonces ya tiene que buscar una función. Ajá. Perdón, pero si hay personas, por ejemplo, bueno, eso es lo que yo pienso y eso es lo que me acuerdo que a mí me decían en su tiempo. Que una persona también puede tener los 5 ministerios o los 2 o 3. Ajá. Escuchen lo que les voy a decir. Hace rato que estábamos hablando de liderazgo y fíjense que esto ya hasta debería ser puerta cerrada. Hace rato que estábamos platicando, se los dije así ahora sí que muy por encimita, pero eso es importantísimo de entenderlo.
suponte que se abre una célula en Tepeji del Río. ¿Dónde? En la sierra. ¿Sabes qué? Están empezando a juntar 20 personas para allá. ¿Sabes qué? Keila. Vete para allá. Pues empieza a darles una estructura y empieza pues, a pastorearlos, ¿no? Empieza a enseñarles todo eso. Keila, en el lugar donde va a ir, va a tener que localizar a quienes sean aptos para enseñar, para que pastoreen allá. Entonces va a tener que hacer una función apostólica. Y va a tener que seleccionar y ver y orar por alguien para después imponerle las manos y soltarle una palabra profética. Tú te vas a convertir en evangelista de aquí, de esta zona. Y Keila, a la persona que le impuso las manos le va a tener que enseñar los principios prácticos del evangelismo. Y mientras se consolida esa iglesia, Keila va a tener que pastorearlos. ¿Qué es la palabra pastorear? Pastorear, escuchen bien lo que les voy a decir. Pastorear no es, ahorita estamos impartiendo enseñanza, yo estoy ejerciendo el rol de maestro. Ahorita en este momento, ¿sí? Ajá. Pero eso no es ser pastor. ¿Sí? Cuando estoy ahí en la alabanza y todo eso, estoy como ministro de alabanza, estoy dirigiendo la alabanza. Lo estoy dirigiendo para que juntos entremos a la presencia del Señor. ¿Sí me explico? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué es pastorear? Hay dos cosas importantes que tenemos que entender que es pastorear, porque en la actualidad la iglesia, la gente se ha desviado mucho de los principios originales y andan volando y la verdad, de plano, hay quienes andan muy despistados. La palabra pastorear del griego, ¿sabes qué significa? Nada más proveer alimento. Y el pastor entonces viene y da, no una enseñanza, porque esto es enseñanza, viene y da las bienaventuranzas. Ajá. Y el pastor hace que la oveja sienta un consuelo en Cristo. Si una persona cayó o se enfermó o pecó o tuvo un accidente o cualquier cosa, el pastor es el que tiene que ir y consolar a esa persona. El pastor es el que consuela. Ajá. Es el que dice, ya lo regaste, hijo, ven, vamos a orar. Y le das palmadas a la espalda. ¿Sí me explicó? Eso es pastorear. ¿Sí? Pero la gente hoy piensa que un pastor debe de ser un buen exégeta, o bueno, una persona que predica bien, que tiene que ser buen conferencista, buen orador, buen motivacional y todas esas cosas. Y eso es una mentira. El pastor está para que te acerques a él, que tengas la confianza de acercarte a él, ajá, y arrimarte y así, agazaparte en su pecho y decir, ya la regué, entonces el pastor es el que cura a la que trae la pierna quebrada, como dice la Biblia, ¿no? A la pierna quebrada. Es el que cura y empieza a ver para que se recupere. Esa es la función pastoral. No se me vayan de... Ajá. Entonces, aquí vamos a conservar los principios originales de la Biblia. ¿Sí? No hay que ser un excelente orador para saber ser pastor. ¿Sí? En esa es la, o sea, ya estamos diferenciando aquí los roles del ministerio, ¿no? Entonces, ok, pero ¿ya vieron? Exactamente lo que dice Marcela, ¿no? Si Dios me manda a otro lugar, cuando fui a Reynosa, yo no quería hacerla de nada más que de director de alabanza, ¿no? Y me voy a Reynosa, y estando en Reynosa, todos los que eran de aquí de México se vienen a México y me dejan a mí solito. Pues yo tuve que hacerla de todo. ¿Sí me explico? Y me daba coraje y le reclamaba yo al pastor, al hermano Díaz. Y el hermano es era un hombre sabio. Más cruzaba de brazos y escuchaba mis quejas. Y me veía y cerraba los ojos de chinito, yo, parecía oriental. Y se moría de la risa el Señor.
Pero eso a mí me formó en el ministerio. Y efectivamente, eventualmente todos, no es una especialidad, o sea, no es que el apóstol es un especialista en ese ramo. No es cierto, es una mentira. Quítense eso de la cabeza. Es que el profeta es el grado máximo de cállense la boca, no es cierto. ¿Sí me explicó? Todos están en el mismo nivel, todos son necesarios. Y en un momento dado, si yo me voy a donde no hay nadie, tengo que llevar los 5 funciones ministeriales. ¿Sí me explicó? Entonces, tiene que haber una activación para todo eso también, ¿no? Pero hasta aquí estamos bien. Qué bueno que ha habido esas preguntas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Seguros? Entonces, no activismo sin madurez. Y vamos al último punto. De discípulo hacia todos los discípulos. Ok, yo ya fui discípulo, ya entendí los principios prácticos. Por ejemplo, lo que estamos viendo entre semana son principios súper prácticos que podemos, inclusive en lo de la salvación, hasta volvemos a aceptar a Cristo. La oración, la última, es una oración para que es, pues yo la intenté hacer así como una guía más o menos para cuando evangelicemos a alguien más, saber, ¿sabes qué? Ora conmigo y vas a repetir estas palabras. Entonces más o menos un modelo así. No son las palabras exactas que van a usar, pero es una guía para que ustedes guíen a otras personas a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mateo 28 del 19 al 20. 28 del 19 al 20. ¿Qué dice ahí? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Esto, de discípulo a hacedor de discípulos, ya tiene que ver con una misión. Ajá. De hecho, aquí a esto le dicen la gran comisión. Ajá. El que ya se va a formar discípulos, ya lleva una misión. Ajá. Aparte de una función, ya lleva una misión, ya lleva un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Este nivel tiene que ver con la plenitud. Fíjense, ya no lo había entendido. Tiene que ver con la plenitud en el reino. Ajá. La plenitud, el Salmo 16, ¿no? O 14 dice, el último versículo, en tu presencia hay plenitud de gozo y de esto para siempre. Y yo pensaba que la plenitud era el descanso. La plenitud es establecer el reino. No, señor, a descansar al panteón. Ajá. La plenitud de gozo es establecer el reino. Y de verdad yo te lo digo. En una ocasión, ya de un tiempo que platicábamos mi esposa y yo, ver un alma que se arrepiente y entrega su vida a los pies del Señor, no lo cambio por nada. Y allí uno se siente pleno en Dios. Ahí diciendo, Señor, tu reino se está logrando aquí. Ver un alma que acepta a Cristo no tiene comparación. Esa es la plenitud de la que habla el Salmo. No es descanso y decir, ay, ya trabajé. No es cierto. Yo viví engañado toda mi vida. ¿Sí? Esto ya tiene que ver con plenitud. Cuando ya hay un objetivo, cuando ya hay una misión, que ya llevas, dices, ahora sí que como dice el dicho, voy derecho y no me quito. ¿No? Ahí ya hay una plenitud. Ya no solo sigues a Cristo, ayudas a otros a seguir a Cristo. Ahí hay plenitud. Ajá. Ya, fíjate, ya no enseñas solo lo que sabes. Ya enseñas lo que has vivido. Tus experiencias. Ya tienes a quien inyectarle tu madurez. Ajá. El cómo fue tu proceso para que las cosas que tú le platicas ya no le pase lo mismo. Que viva su vida y que se equivoque igual, pero que ya no pase por las mismas cosas que pasaste tú. ¿Se me explicó? Entonces, el reino de Dios se establece y se perfecciona en nosotros. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Pues ya tiene que ver con una misión. Ajá. Y ahí está la pregunta, entonces. Pregunta, ¿a quién estoy formando?
aparte de mí. Porque a estas alturas de los que estamos aquí, que estamos tomando el curso en la mañana, deberíamos tener a alguien, aunque no sea de aquí, deberíamos tener a alguien a quien estar formando. Ajá. Para que empieces a experimentar de primera mano lo que es la plenitud. Imagínate que un día aquella persona que le has estado hablando de Cristo y todo, no tratando de exigirle ni imponerle, sino hablándole las cosas bonitas que te pasan a ti por conocer a Cristo, que un día caiga a los pies del Señor, ¿cómo te vas a sentir? ¿No? Se siente bonito. Hace unos meses nos acompañaron, ¿no? Acompañamos al pastor Javier a una campaña ahí con el pastor Alex, y les comenté, les dije, miren, yo anduve muy mal en mi juventud, y en una ocasión que no estaban ni papá ni mamá y uno de mis hermanos tampoco, hice una fiesta en la casa y corrió de todo, ahí de todo, drogas, alcohol, hubo de todo, de los demás no menciono. Allí yo casi podría asegurarles que se me murió uno de mis amigos, se llama José Antonio Maldonado, le decíamos el Moris. Él, por el exceso de drogas que traía y algunas cosas, también es como de un temperamento depresivo, cayó y sufrió como un ataque y dejó de respirar. Y él era uno de los que más internados estaban en las drogas. En ese momento yo creo que Dios tuvo misericordia de mí, yo agarré y lo escuché, ya no escuchaba su corazón y pues vi que no respiraba. Es muy amigo mío, yo lo estimo muchísimo, entonces yo de desesperación le empecé a pegar en el pecho, sin darme cuenta yo creo que le empecé a hacer otra vez RCP. Y le dije, no me hagas esto, Moris, por favor, despierta. Y le empecé a pegar hasta que volvió a respirar. Ajá. Pasó el tiempo y yo lo veía cómo se iba profundizando cada vez más en las drogas y me preocupó. Entonces, fue la cuarta o quinta canción que escribí. De hecho, se la compuse a él. Se llama ¿Por qué no buscar a Dios? Ajá. La grabamos en el disco que está en redes. Es comercial, ¿no? En el disco de Eres Rey. Se llama ¿Por qué no buscar a Dios? Búsquenla y pónganle like. Dedito arriba. Suscríbanse. Fui y le canté la canción. Carnal, te compuse una canción. ¿A mí? Y te la canto. Sí, a ver. Cuando terminé de cantarla, él cayó a los pies de Cristo. ¿Sí me explicó? O sea, todas esas cosas nos ayudan, nos van forjando, nos ayudan para bien. Poquito después fue que el Señor me alcanzó, me reencuentro con Él, porque yo ya conocía al Señor desde los 11 años. Poquito después fue que el Señor me encontró otra vez. Ajá, y yo dejé las drogas, dejé ese mundo ya, definitivamente. ¿Sí? Pero yo me doy cuenta y me di cuenta de cómo una persona es alcanzada por Cristo cuando tú ya estás en función. Ok, bien, fíjense bien, el creyente maduro no solo vive, deja huella. ¿Sí? Estás llamado a dejar huella. ¿Sí? A que cuando te vayas del lugar donde Dios te envió, te recuerden por siempre. Ay, ¿te acuerdas de ese loco? En resumen, punto número 1, ser hijo tiene que ver con identidad. ¿Sale? Punto número 2, la madurez consolida nuestro carácter. ¿Sale? ¿Sí? Punto número 3, siendo servidores ya, ¿sí? Es cuando se empieza a dar nuestra función, ¿sí? Y ya se puede activar una función del ministerio de Cristo. Ajá. Y ya el punto número 4, el hacedor tiene que ver con una misión. Ese es el resumen ya. Ajá. Entonces, escuchen bien, no son rangos.
son procesos. Es el proceso de vida de creyente. Ahora, Dios no te va a forzar de verdad. Dios no te va a presionar. Dios no te va a imponer dogmas. Lo que sabemos que va a hacer Cristo, te invita a crecer. No quieres crecer, no quieres entrar en esa madurez, no hay problema. Mañana tal vez lo decidas. Dios te está invitando en Cristo, no te está presionando. ¿Ah?